Reacción antígeno-anticuerpo. La interacción antígeno-anticuerpo se produce entre un ligando específico y su proteína correspondiente. Se trata de una interacción no covalente, reversible y basada en interacciones débiles del tipo de los puentes de hidrógeno, interacciones iónicas o hidrofóbicas y fuerzas de Van der Waals. La especificidad de la interacción se debe a la complementariedad estructural entre los epítopos del antígeno y las regiones variables del anticuerpo. Las interacciones entre antígenos y anticuerpos dan lugar a complejos estables antígeno-anticuerpo. Cada molécula de inmunoglobulina tiene dos lugares de unión al antígeno. Cuando estas moléculas forman dímeros o pentámeros como en la IgA e IgM, el número de lugares de unión por complejo aumenta. En el caso de los antígenos solubles, la formación del complejo antígeno-anticuerpo tiene las siguientes consecuencias. A. Neutralización. La unión con el anticuerpo inhabilita al antígeno para ejercer el efecto tóxico que pudiera tener. Algunas toxinas bacterianas no pueden unirse a sus receptores en la superficie celular cuando están unidas a su anticuerpo específico. Muchos virus, aunque son complejos supramoleculares, también pueden resultar neutralizados del mismo modo por anticuerpos específicos. B. Precipitación. La formación de grandes entramados antígeno anticuerpo impide a ambas moléculas permanecer en disolución, dando lugar a un precipitado. En cualquier caso, el destino final de los complejos antígeno-anticuerpo es ser fagocitados y digeridos por las células fagocitarias, PMNS y macrófagos. Así, el mecanismo de defensa específico de la respuesta inmunizante humoral interactúa con el mecanismo de defensa inespecífico de las células fagocitarias, que complementa la acción del primero. Opsonización. El microorganismo cuyos antígenos de superficie han sido reconocidos por los anticuerpos queda literalmente erizado de fragmentos FC de las inmunoglobulinas. Estos fragmentos, como hemos comentado con anterioridad, constituyen señales que las células fagocitarias reconocen y utilizan para mejorar su eficacia de ataque. Características de la respuesta inmune. La respuesta inmune es un conjunto de procesos que se desencadenan cuando un agente invasor es detectado por el sistema inmunitario. Se conocen con el nombre de respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria exhibe 4 propiedades que la caracterizan. A. Especificidad. El sistema inmunitario genera una respuesta específica para cada agente invasor, antígeno. La respuesta generada frente a un determinado agente no es activa frente a otros. B. Memoria. La respuesta generada frente a un determinado agente queda registrada por el sistema inmunitario de manera que las respuestas frente a posteriores invasiones del mismo agente son más intensas y eficaces. C. Tolerancia. El sistema inmunitario no debe generar respuestas frente a células o moléculas del propio organismo. La tolerancia ante lo propio se desarrolla durante las primeras semanas del desarrollo embrionario. Los errores en este mecanismo dan lugar a enfermedades autoinmunes, que suelen tener consecuencias graves. D. Clonalidad. Los linfocitos activados proliferan y originan gran cantidad de linfocitos clónicos, idénticos genéticamente, que llevarán, por tanto, los mismos receptores. La respuesta se puede ser de dos tipos: respuesta inmunitaria humoral y respuesta inmunitaria celular, que analizaremos a continuación. Respuesta inmune primaria y secundaria. Se entiende por respuesta inmune el proceso de fabricación de anticuerpos a instancias de antígenos que penetran en la circulación sanguínea de animales vertebrados. Se distinguen dos tipos de respuesta. Respuesta primaria. Se produce ante el primer contacto con un antígeno. En este caso se puede apreciar en la sangre la aparición de anticuerpos específicos cuyo número va aumentando exponencialmente hasta una fase estacionaria, a partir de la cual comienza a declinar. Los antígenos formados son del tipo de las LGM. Hay un retraso entre la entrada del antígeno y la detección de anticuerpos en la sangre, que va de 3 a 15 días. Al cabo de 4 a 8 semanas los anticuerpos ya empiezan a ser imperceptibles en la sangre. Respuesta secundaria. Se trata de la respuesta que se produce ante un segundo contacto con el antígeno. Las inmunoglobulinas producidas son LGG, el retraso es mucho más corto y la producción de anticuerpos es mucho más rápida y alcanza valores mucho más altos. Las células inmunológicas tienen memoria ya que pueden mantener durante años la capacidad de producir una respuesta secundaria. Inmunidad natural. Es el conjunto de procesos que previenen a los individuos sanos de
La infección por los agentes patógenos, es decir, se atribuye a anticuerpos presentes o que aparecen sin estímulo externo aparente. La inmunidad frente a un determinado microorganismo patógeno puede ser pasiva y activa. A. Inmunidad natural activa, es la que se presenta normalmente por acción del mismo sistema inmune y se manifiesta en la formación natural de los anticuerpos por parte de los linfocitos B activos, células plasmáticas, que se dan después que éstas se enfrentaron a un antígeno. B. Inmunidad natural pasiva, se da por acción de anticuerpos fabricados en forma natural frente a una infección en el organismo de nuestras madres y estos son pasados en forma natural a través de la placenta, como es el caso de las LGG-OA. Través de la leche y barra diagonal o el calostro de nuestra madre como es el caso de la LGA. Solo dura un corto tiempo, necesario para que el bebé empiece a activar su inmunidad adaptativa. Inmunidad artificial, sueros y vacunas. Se refiere a la activación de una serie de mecanismos de defensas a partir de la aplicación de antígenos o anticuerpos. Podemos distinguir entre dos formas de inmunidad artificial. A. Inmunidad artificial pasiva, inducida por la transferencia de anticuerpos a través de sueros, se utiliza en presencia de una enfermedad. Un suero es un preparado artificial que contiene anticuerpos contra un antígeno que se desea combatir. Estos anticuerpos han sido sintetizados por un organismo diferente del receptor previamente inoculado con dicho antígeno. Antiguamente se utilizaban animales para la obtención de sueros, pero en la actualidad se obtienen a partir de cultivos de células humanas, que producen inmunoglobulinas mucho más parecidas a las del organismo receptor. B. Inmunidad artificial activa, se consigue con la vacunación, que consiste en introducir gérmenes muertos o atenuados, incapaces de desarrollar la enfermedad, pero que son portadores de los antígenos específicos. Una vacuna es un preparado artificial que contiene antígenos característicos del germen que se desea combatir. La vacuna induce en el organismo receptor una respuesta inmunitaria primaria con producción de células de memoria. Si tras la vacunación se produce una infección natural por el mismo germen, se desencadena directamente una respuesta secundaria que la neutraliza con mucha más eficacia que en el caso de ausencia de vacuna. Así pues, la vacunación consigue emular el proceso natural que confiere inmunidad adquirida sin los inconvenientes que supone el padecer una primera infección y la consiguiente reacción patológica. Las vacunas pueden obtenerse a partir de microorganismos vivos atenuados, es decir, a los que se les ha reducido artificialmente su virulencia. Estas vacunas son muy eficaces, pero conllevan cierto peligro de infección patológica, sobre todo en individuos con alguna inmunodeficiencia. Otra forma de obtener vacunas es a partir de microorganismos muertos o de fragmentos de microorganismos con capacidad antigénica. Estas vacunas tienen menor capacidad inmunogénica, lo que son menos eficaces y requieren administrar dosis de refuerzo. Sin embargo, resultan más seguras, ya que no pueden dar lugar a infección patológica.